Importar datos gráficos en la versión Select 3 o Select 4 en cierto modo es más ágil que en versiones anteriores. Para ello, como en esta versión se trabaja a partir de iconos, es conveniente configurar, como se puede observar en la interfaz, en el espacio de trabajo, en preferencias, navegación de tareas y elegir la presentación. Es decir, recordemos espacio de trabajo, preferencias y elegir en navegación de tareas la presentación de diálogo. Si ya tenemos establecido esto y además estructurado el archivo por niveles, de manera que tenemos jerarquizado por caminos, perímetro, puntos aleatorios, poblaciones, ríos e incluso curvas de nivel, solamente tendríamos que crear, en principio, emplear desde el menú de modelo de terreno, irnos a crear modelo. Observemos que a desplegar tenemos varias opciones. Crear desde archivo, pues elegiríamos crear modelo por filtro gráfico. Al crear modelo por filtro gráfico, como no existen filtros gráficos, lo primero que debemos de hacer es crear los filtros correspondientes. Seleccionaríamos filtro, eligiendo este icono elegimos crear filtro. Vamos a crear filtro por niveles, filtrar por niveles, y vamos a editar ese filtro. Si editamos ese filtro, nos permite elegir los niveles. Por ejemplo, en este caso vamos a elegir caminos, añadiríamos, le daríamos a terminar. Los caminos van a ser líneas de rotura. El nombre del filtro lo llamaremos caminos. Y con esto ya solamente tendríamos que después darle a Enter para que se incorporara el nombre de caminos en la relación de filtros. Le daríamos a terminar y se habría creado el filtro. De forma similar vamos a seguir creando otros filtros. Luego iríamos a crear terreno por filtros, le daríamos al botón administrar filtros de terreno y volveríamos a crear un nuevo filtro, en este caso por ejemplo para líneas de rotura, que van a ser los ríos. Editaríamos el filtro, vamos a filtrar por niveles, editaríamos el filtro, seleccionaríamos los niveles, en este caso van a ser los ríos, le daríamos a terminar. Tenemos entonces el filtro creado por ríos y ahora podemos continuar creando nuevos filtros. Es decir, si ya hemos creado ese filtro, seguiremos creando nuevos filtros. En este caso ahora va a ser las curvas de nivel. Que el tipo de entidad va a ser curvas de nivel. Editaríamos el filtro, elegiríamos el nivel de curva de nivel que añadiríamos, daríamos a terminar. Se ha creado el nivel curvas de nivel. Generaríamos un filtro nuevo para los puntos aleatorios. El tipo de entidad serán puntos. Filtraríamos por niveles, editaríamos el filtro, igual que antes, seleccionaríamos el nivel, en este caso van a ser los puntos aleatorios que añadiríamos como filtro, terminaríamos. Ya hemos generado el nivel, los puntos aleatorios como filtro, y ahora generaríamos un filtro nuevo que va a ser para el límite exterior. Que el tipo de entidad sería límite exterior. Editaríamos el filtro, seleccionaríamos el nivel, en este caso va a ser el perímetro de la zona de estudio, terminaríamos. Y con esto habríamos creado los 5 filtros que vamos a utilizar. Para crear el modelo digital del terreno hay que crear un grupo de filtro. Entonces este nuevo grupo de filtro le vamos a llamar DTM del terreno.
ejemplo. En seleccionar filtros, aquí elegiríamos los distintos filtros que vamos a utilizar simultáneamente. Con esto se ha creado el grupo de filtros DTM y con esto ya daríamos a terminar lo que sería, por un lado, crear los filtros y el grupo de filtros. Son filtros individuales, mientras que en el DTM terreno se van a utilizar simultáneamente todos estos filtros. Daríamos a terminar. Y entonces, en grupo de filtros gráficos, se ha quedado activo el formulario de crear terreno por filtrador gráfico. Elegiríamos el DTM del terreno. Al generar elegir el DTM del terreno, podemos dar a la vista preliminar, nos aparece todo lo seleccionado. Si damos, debemos observar que todo esto se va a almacenar en un modelo digital del terreno que se llama DTM terreno. El método de borde, podemos evitar los triángulos muy afilados o bien dar una longitud máxima del lado del triángulo. Vamos a eliminar los afilados. Basta con dar un clic en la pantalla. Tenemos que tener cuidado en tener seleccionado el nivel del DTM, porque cuando demos el próximo clic en la pantalla se van a crear los triángulos. En consecuencia, estos triángulos se van a crear en el nivel activo con el color que elijamos. Elegido el método de borde, damos un clic en la pantalla, un punto de datos de selección, y se ha creado el modelo digital del terreno. Bien, el modelo digital del terreno existe vinculado al DGN. Observemos que si decimos establecer modelo de terreno activo, podemos seleccionar el DTM del terreno, o sea que está internamente al DGN. Sin embargo, si nosotros activamos el explorador de Power Civil, podemos observar que no existe ahí. Es decir, el DTM en la versión S2, S3 y S4 está interno en el DGN. Si lo quisiéramos tener externo, tendríamos que exportarlo. Por ejemplo, si queremos, podemos observar que si queremos crear las curvas de nivel con una pauta de separación de equidistancia diferente de las que aparecían inicialmente, tendríamos que emplear el navegador de Power Civil y tendría que estar aquí el DTM. Para conseguir esto, nosotros nos iríamos dentro del modelo de terreno a la última en grupo de herramientas y aquí vamos a elegir exportar a archivo. Seleccionaríamos el terreno que queremos exportar, que sería el DTM terreno, el formato a exportar, en este caso va a ser InRoad DTM. Hay otros formatos que permitirían trabajar con otro tipo de archivos, van a ser InRoad DTM. Entonces basta dar un clic en la pantalla, seleccionaríamos el nombre del terreno, vamos a llamarle DTM de terreno, por ejemplo. Hay uno creado previamente, pero se elegía el nombre, daríamos a guardar, lo reemplazaríamos y se guardaría. Una vez que se ha guardado, nosotros para tenerlos en el navegador de Power Civil tenemos que cargarlo. Abriríamos el DTM de terreno y al abrir se nos incorpora y aquí podemos observar que se nos han generado pues 85.000 triángulos con entidades curvas de nivel, líneas de rotura, con entidades aleatorias, etcétera. Bien, supongamos entonces que yo quiero realizar un curvado diferente al que existe. De entrada vamos a desactivar los niveles del DTM, vamos a quedarnos solamente con los caminos, por ejemplo, con las poblaciones. Desactivamos los puntos aleatorios, desactivamos el perímetro, el número de poblaciones y las curvas de nivel, y vamos a dejar los ríos también. Y el DTM
lo desactivamos. De esta manera, si queremos ver las curvas de nivel, vamos a ver cómo se realiza. Tenemos la parte de cartografía con las poblaciones, ríos y nada más. Como tenemos el nivel, el modelo digital del terreno activo, como se puede observar, iríamos a superficie, ver superficie, curvas de nivel. Aquí vamos a elegir un pautado, por ejemplo, con un intervalo cada 2 metros. Eso indicaría que si hay 4 curvas secundarias entre 2 curvas maestras, habría 5 espacios. Luego las maestras van de 10 en 10 en metros, mientras que las secundarias van entre sí en 2 metros. Elegiríamos, por ejemplo, una preferencia si tenemos cargado el Civil Sim de curva de nivel a escala 1:4000, que cargaríamos. Vamos a observar la simbología cargada. Las curvas de nivel maestras van a ser de color azul y un grosor, como se puede observar, podríamos darle un grosor 1 para que tenga mayor intensidad. Las curvas secundarias, haciendo doble clic sobre ellas, van a ir de un tono gris y el grosor mínimo. Los rótulos mayores van a tener una altura de 6 metros. Con esto tenemos que recordar que la escala es 1:4000. Si la escala es 1:4000 y queremos una altura de rotulación de los rótulos mayores de 2 milímetros, tendríamos que tener una altura de 8 metros. Esto nos indica que, por ejemplo, si vamos a trabajar con una altura de 6 metros, pues estamos trabajando con una altura de rotulación que sería de 1,5 metros, es decir, 1,5 milímetros, porque cada 4 metros equivale a 1 milímetro, luego 2 metros más y sería medio milímetro de altura de rotulación. Daríamos a aceptar, daríamos a aplicar y se realizaría el proceso igual que hemos realizado en la versión Select 2, exactamente igual. De hecho, en la versión Select 3, para realizar el curvado con otra pauta de la que se haya realizado la importación previamente, se trabaja exactamente igual que en la Select 2 y hay que ir a las herramientas que disponemos en el navegador de Power Studio. Bien, estamos observando entonces que el hecho de trabajar con el modelo digital del terreno, el que aparezca en el navegador, no significa que esté en el DGN. De hecho, si nosotros no trabajáramos, quisiéramos trabajar con un DTM que se hubiera generado por la versión Select 2, podríamos incorporarlo a un archivo DGN abierto con Select 3, pero tendríamos que dar la opción de crear desde archivo. Al crear desde archivo, elegiríamos el DTM correspondiente y, por ejemplo, en este caso se podría elegir el DTM en cualquier directorio y entonces importarlo. Vamos a ver si encuentro un DTM, por ejemplo, si no recuerdo mal, en la práctica realizada anteriormente, el 19 de marzo, en la práctica 1, había un DTM. Entonces, si yo quiero importar este DTM, si le diera terminado, lo adjuntaría al modelo digital del terreno y al darle aquí a importar, se importaría el DGN. Con esto hay una gran diferencia entre la versión Select 2 y la Select 3. Tengamos presente que si, por ejemplo, yo voy a desactivar, observemos una cosa, vamos a quitar el navegador del explorador de Power Studio. Si yo activo el modelo digital del terreno solamente
observemos que yo cuando doy a establecer modelo de terreno activo, yo aquí tengo un modelo digital del terreno. Pues bien, si nosotros nos quedáramos como nivel activo el DTM, donde están los triángulos, desactivara todos los niveles y me quedasen solamente estos triángulos, mientras existan los triángulos en la versión Select 3, nosotros podemos establecer el modelo activo y podemos seleccionarlo. Ahora bien, si yo borro estos triángulos, si yo con la herramienta de selección borrase todos estos triángulos y quisiera establecer el modelo de terreno activo, al borrar los triángulos observemos que ya no hay modelo digital de terreno disponible para establecerlo como modelo activo. Esto quiere decir que los triángulos que han aparecido dibujados sobre el DGN son el modelo digital del terreno y que se guardan con una característica singular que los agrupa, que es la entidad modelo digital del terreno. Si tuviéramos que, podemos observar además que al haber eliminado estas entidades, nos pueden permanecer, por ejemplo, podía ahora recuperarlo el DTM que guardé anteriormente, o bien, como los filtros gráficos deberán seguir existiendo, podía elegir el filtro gráfico correspondiente y una vez que lo hubiera elegido el filtro gráfico, si tenemos el nivel correspondiente al DTM, con que dé un clic en la pantalla se generaría de nuevo, dibujando los triángulos, el DTM. Ahora, si nos vamos a establecer el modelo de terreno activo, volvemos a tener un modelo digital de terreno para seleccionar y trabajar con él.